Bien, buenos días, tardes o noches a los alumnos del Colegio Newton para el quinto grado de primaria. Empezaremos con el curso de álgebra. El primer tema que vamos a tratar en esta oportunidad es valor numérico y expresiones algebraicas. Este tema en su libro, no se olviden, álgebra es el color morado para el 2020, se encuentra en las páginas 68 y 69. Listo. Esto para que tengan en cuenta al momento de resolver o la parte teórica que se encuentra en su libro o los ejercicios. Empezaremos con lo que es término algebraico. Como pueden observar en la pizarra, es aquel que está formado por... Tenemos acá un ejemplo, 7x a la 3 o 7x al cubo, como deseen pronunciarlo. Tenemos entonces acá tres flechitas. Cada una de ellas señala un elemento. ¿Correcto? Cada uno de estos recibe un nombre. Normalmente para niños pequeños se le conoce como parte numérica y parte literal. Sin embargo, pues ya estamos un poco grandecitos y hay que conocer un poquito más detalladamente esos términos. Este que está por acá se conoce como coeficiente. ¿Correcto? Vamos a colocarlo. Ojo, coeficiente, no cociente. Tengan cuidado con usar esta palabra. Cociente. Muchas veces se confunden al escribir coeficiente con cociente. Coeficiente es esto de aquí, ¿correcto? Sí, es un número, pero está en un término algebraico, así. Todo esto forma uno solo. Cuando hablamos, sin embargo, de cociente, estamos hablando de la operación división. Seguramente se acuerdan esta parte de acá, ¿no? División. Por ejemplo, cuando quería efectuar el, digamos, 20 entre 10, esto me da 2. Este resultado se conoce como cociente, ¿correcto? Entonces, tengan cuidado con confundir la palabra cociente de coeficiente. Vamos a borrar un ratito esto. Solamente es una pequeña aclaración para que eviten confusiones luego. ¿Sí? Entonces, no hay que confundirnos. Coeficiente es de un término algebraico. Cociente es de una división. Tenemos adicionalmente a esto algo más. Esta letrita. Puede haber una letra, como he colocado en este ejemplo. Pueden haber dos letras, tres, las que uno desee. Esta letra se conoce como variable. Variable. Adicionalmente a esto tenemos un numerito acá arriba. Y estos sí ya deben ser expertos. Ese numerito se conoce como exponente. Ahora hay que tener cuidado. Muchos confunden lo que es exponente con potencia. De hecho, en el libro hay un ligero error. ¿Sí? En el libro mencionan que al exponente también se le conoce como potencia o índice. Y esas son cosas totalmente diferentes. ¿Correcto? Digamos, por ejemplo, cuando yo tengo 7 al cuadrado, sé que esto da como resultado 49. ¿Correcto? A este 7, bueno, tiene un nombre. Este de acá, este 2, este número chiquitito, ese es el exponente. Este de acá es el exponente. Sé que 7 al cuadrado me sale 49. A ese resultado se le conoce como potencia. Entonces hay que tener cuidado. Exponente no es lo mismo que potencia. ¿Correcto? Y en el libro también mencionan que, aparte de que exponente es lo mismo que potencia, dicen que también se le conoce como índice. Y pues eso es falso. Índice es esto. Cuando tú sacas, por ejemplo, raíz cúbica de 8, el resultado de esto es 2. A este numerito que está aquí, a este de acá, se le conoce como índice. Índice. Y estos de acá pues tienen sus nombres, ¿no? Pero lo que quiero que observen acá es
la diferencia entre exponente, potencia, índice. ¿Correcto? Hay que tener cuidado con eso. Bien, vamos a borrar eso. Disculpen que la cámara se mueva, pero las medidas que tengo que tomar es todo de forma personal. Tenemos otros ejemplos. Profesor, algo que noto aquí es que usted usa X. ¿Tiene que ser necesariamente X? No. Se usa X por, bueno, pues ya digamos por costumbre, es la letra que más se usa en álgebra. Pero no es necesario que sea solamente X. Puedes tranquilamente colocar la letra que tú desees. Pero se acostumbra a colocar las últimas del abecedario, ¿no? Desde X, Y, Z, W. Pero si tú deseas, pues ponerle A, B, C, D, ¿no? Eso ya depende del gusto. Tenemos otros ejemplos. Menos 4x a la 2. Tenemos también acá 10x a la 7. Profesor, pero yo me acuerdo que decían x al cuadrado. Sí, no hay ningún problema. Yo lo estoy leyendo como x a la 2. Tú lo puedes mencionar como x al cuadrado. Profesor, aparte de eso, me estoy dando cuenta que acá, bueno, no tiene signo y acá sí hay un menos. ¿Es eso posible? Sí. Recuerda que todo número tiene un signo. Acá aparentemente no tiene signo, pero sí hay un más. Cuando no se le ve signo, se debe sobreentender que acá hay un más. Ese más es del 7. En cambio aquí, cuando es un menos, es obligatorio que se vea. ¿Correcto? Acá también hay un más. Este más es del 10. Entonces, si a mí me preguntaran en este ejemplo cuál es el coeficiente, yo no podría decir el coeficiente es 4. No se puede, ya que el menos es del 4. Por tanto, el 4 y el menos es uno solo. El coeficiente es menos 4. Acá, ¿cuál es el coeficiente? 10. Profesor, pero usted dijo que hay un más. Sí, es cierto. Tú puedes decir el coeficiente es 10 o el coeficiente es más 10. ¿Correcto? Tú eliges ahí. La variable x, el exponente de x 2 y en el otro ejemplo el exponente de x 7. Tenemos acá dos ejemplos más. Profesor, ya me complicó la vida. Acá ahora veo una fracción. No hay ningún problema. Puede ser fracción. Acá veo decimal. Puede ser decimal. ¿Correcto? Lo importante es que tú identifiques esta parte, ¿no? 3/5 es el coeficiente. 2,7, este decimal, es el coeficiente. En este caso, profesor, usted ha colocado dos variables. Sí, no hay problema. Recuerda que hace un momento te dije que tú puedes colocarle dos variables, 3, 4, los que tú desees. Te dije además que podías usar cualquier otra letra, pero se acostumbra a colocar X, Y. De hecho, si tú le consultas a tu papá o a tu mamá, cuando ellos han resuelto ecuaciones allá, pues no, cuando estaban en primaria, en época de colegio, seguramente también la letra que más se usaba era X. Bien, acá entonces cada una de estas variables tiene un exponente. Igualito en este ejemplo, el X tiene como exponente el 5. Pasamos entonces a lo que es una expresión algebraica. Una expresión algebraica ya, digámoslo así, es un conjunto de términos algebraicos, ¿correcto? Puedo agarrar un término con otro término y juntarlos. Pero eso de juntarlos se tiene que dar mediante el signo más o el signo menos. En otras palabras, cuando habíamos visto términos algebraicos, veíamos que estaba uno, en otro ejemplo había otro término, así, ¿no? De forma separada. En cambio, en una expresión algebraica ya esos términos podemos unirlos. Por ejemplo, quiero escribir el término 7x a la 3. Quiero escribir el término, por ejemplo, 4x a la 7, y a la 5. Quiero escribir el término, digamos, 2x a la 8. Ahí está.
Tengo tres términos separados, ¿correcto? Pero si tú te das cuenta, acá hay un hueco. Si tú lo dejas así como está, serían solamente tres términos. Pero si yo quiero que estos tres términos se conviertan ahora en una expresión, tengo que conectarlos mediante signos más o signos menos. Por ejemplo, acá le voy a colocar signo más, se me ocurre. Y acá quiero conectarlo mediante el signo menos. Ahora sí, ya esto se convirtió en una expresión. ¿Cuántos términos tiene? Tiene 3. Profesor, pregunta. Si una expresión está formada por términos, y me acuerdo que los términos tenían estos elementos, mi pregunta es, ¿en una expresión también habrán términos? Y la respuesta es sí. Pasamos acá. Basándonos en este ejemplo, entonces podemos responder, ¿qué coeficientes veo acá? Recuerda que los coeficientes era esta partecita de aquí, ¿correcto? Entonces acá, ¿cuáles son los coeficientes? Tenemos el 7, tenemos el 4 y tenemos el 2. Está más o menos, porque recuerda lo que se dijo hace un momento. Los signos son importantes. Acá hay un más. Este más acompaña al 7. Por tanto, el primer coeficiente es 7 o, si quiere decirlo, más 7. El siguiente coeficiente, este más, ahí está, se puede visualizar. Este más va con el 4, así que sería más 4 o simplemente 4. Sin embargo, acá hay un menos. Y este menos ahora es del 2. ¿Correcto? Ese menos es del 2. Por tanto, yo no puedo decir que el coeficiente es 2. El coeficiente es menos 2. El menos va con el número que está al costadito. ¿Correcto? Este menos es del 2. No se puede separar. Menos 2. ¿Cuáles serían los coeficientes entonces? Sería 7, 4 y menos 2. ¿Correcto? No 2. Escribo entonces acá. Sería 7. El otro sería 4. Y el último sería menos 2. Ahí está. Las variables. ¿Qué letras se pueden observar acá? Puedo observar el X. Acá también el X. Acá también el X. Acá y Y. ¿Habrá que escribir 3 veces el X? No, porque se están repitiendo. Veo X y veo Y. Profesor, está bien. Se nota que hay X, pero también observo que están con numeritos arriba diferentes. De eso no te preocupes, porque esos reciben otro nombre. Ahorita estamos con las variables, o sea, solamente estas letras. ¿Qué letras veo? X y veo Y. Solamente colocaría esos dos. X, Y. Listo. Pasamos ahora a los exponentes. Normalmente habría que detallar, ¿no? Para la variable X se observan los exponentes 3, 7 y 8. Para la variable Y se observa el exponente 5. No, eso lo puedes detallar acá. Yo voy a colocarlo simplemente en forma general. ¿Qué exponentes veo? El 3. Observo también el 7, el 5, el 8. Voy a colocarlos acá. El 3, el 7, el 5, el 8. Ya está. Y esos son los exponentes. Pasamos ahora a lo que se conoce como valor numérico. Valor numérico es solamente el resultado que se obtiene cuando a la letra o a las letras le coloco un número. Por ejemplo, me piden hallar el valor numérico de 5x a la 3y para, o sea, cuando a x le voy a dar un valor. A ver, por ejemplo, se me ocurre darle valor 2. Y a la letra y se me ocurre darle, por ejemplo, valor que sea 4. Entonces, resolución.
Un detalle. No se olviden que la palabra ejemplo es EJ, no EJM. Estamos acostumbrados a escribir EJM, pero lo correcto es EJ. Eso ya les he mencionado y lo pueden verificar buscando en un diccionario, ¿no? En la parte inicial, en las primeras páginas de un diccionario siempre aparecen las abreviaturas. Ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer para poder resolver esto es simplemente reemplazar. ¿Correcto? Donde vea X, me dice aquí claramente que tengo que darle valor 2. Y donde vea Y, le doy valor 4. Ya está. Un ligero error que algunos cometen es lo siguiente, ¿no? Colocan así. Colocan el 5. Colocan el 2 a la 3. ¿Por qué digo 2? Porque X vale 2. Entonces, 2 a la 3. 2 a la 3. Ahí está. Y colocan ahora al costadito el Y, que vale 4. Y entonces cuando quieren resolverlo, muchos hacen esto. Bajan el 5. Dicen 2 al cubo, o sea, 2 por 2 por 2. Y eso es 8. 8. Y por último bajan el 4. Y piensan que el resultado es 584. Y eso es un error. ¿Correcto? Ese error hay que tratar de no cometerlo. ¿Y por qué no sale así? Porque cuando tenemos este tipo de términos o expresiones, acá al centro, a pesar que no se ve, no se nota, no se visualiza, hay un signo por. Entonces tenemos acá 5 por el valor de X es 2. Y este 2 hay que elevarlo al cubo. 2 elevado al cubo. Por el valor de Y, que es 4. Acá entonces colocaré un 4. Nos ponemos a resolver esto. 5 por 2 al cubo, eso es 8. Por 4. Resolvemos ahora esta pequeña multiplicación. 5 por 8 es 40. Por 4. Bajo el 4. Finalmente tenemos 40 por 4, que es 160. Bien, y este sería el resultado. Ese sería el valor numérico. ¿Correcto? Acá entonces termina la parte teórica. Bien, vamos a continuar ahora pero con los ejercicios. Repito, este tema se encuentra en las páginas 68 y 69 de su libro. No olviden que el libro para este año del curso de álgebra es el de color morado. ¿Correcto? Pueden revisar y ahí está. Bien, la primera pregunta dice: ¿en qué se diferencia un término algebraico de una expresión algebraica? Para responder esto he colocado nuevamente un ejemplo de término algebraico donde tú puedes observar que hay uno solo, ¿correcto? En eso se caracteriza el término algebraico. Está solito. Y acá al lado una expresión algebraica. Ya no está solito este de acá, ahora está acompañado de esto. Pero estos dos, ojo, pude haber colocado 2, o pude haber colocado 3 o 4, pero no. Para este ejemplo, aparte, bueno, pues el espacio tampoco ayuda mucho. He colocado solamente 2. Pero algo que deben tener en cuenta, estos dos se están sumando. Hay un más que los conecta. Profesor, ¿puede haber un menos? También, no hay problema, ¿correcto? Pero yo elegí un más aquí. Entonces, hay que ver la diferencia o diferencias. En este caso, bueno, uno conlleva al otro. Voy a colocar qué diferencia o diferencias se pueden apreciar acá. Lo primero, cuando hablamos de término algebraico, hace un momento lo acabo de decir, estamos hablando de uno solo. Y eso es lo que voy a colocar a continuación. Cuando hablamos de término algebraico, hay uno solo, un solo término. ¿Correcto? Hay uno solo.
En cambio, cuando hablamos de expresión algebraica ya no hay un solo término. Puede haber 2, 3 o más. Hay 2 o más. ¿Qué cosa? Términos. Repito, la explicación que estoy dando es para un nivel primario, ¿correcto? Si hablamos ya de forma restringida, ¿no? Cómo es tal o cual cosa, hay conceptitos que van a cambiar. Pero bueno, para que se entienda, término uno solo, como se puede apreciar en el ejemplo. Expresión suena como algo más grande, algo más amplio, y es por eso que en el ejemplo estoy colocando 2. Repito, puede haber 3, puede haber 4, puede haber más. Otra forma de decir qué diferencia también se observa, que cuando tenemos un término algebraico, este está solito, no se está haciendo absolutamente nada, ¿correcto? Sin embargo, en una expresión algebraica sí se puede observar que estos dos se están sumando, y si fueran menos, aquí se estarían restando. Entonces, mientras que en un término algebraico no ocurre eso, este está solito, no se está sumando ni restando con nada, en una expresión algebraica sí, aparece, se puede apreciar que se están sumando o pueden estarse restando. Entonces, acá. No hay, digamos, cosas que se sumen o se resten. No hay eso. Sin embargo, en una expresión algebraica sí, se están sumando o se restan. ¿Pueden ocurrir las dos cosas? Sí, también, si es que acá colocara un término más, ¿no? Y conectados mediante el signo menos. Acá se estarían sumando y por acá estarían restándose. Pero ahí está, básicamente las diferencias. Ejercicio número 2. Me piden relacionar, ¿correcto? Estas palabras con algunas ideas que tenemos sobre ellas. Empecemos por los conocidos. Por ejemplo, variable. Exponente lo voy a dejar para el final. Variable. ¿Qué cosa es variable? ¿Qué se entiende por la palabra variable? Hace rato, cuando vimos los elementos, notamos que a este se le conocía como variable, ¿correcto? Pero ¿por qué a la letra se le conoce como variable? Porque le puedo dar diversos valores. Si quiero a X le doy valor 7, si quiero a X le puedo dar valor 10. Si a X le diera valor 1, cuando yo resuelva esto me sale un resultado. Si a X yo le doy valor 3, cuando yo resuelva esto me sale otro resultado. ¿Correcto? El valor de X puede cambiar, puede variar. Es por eso que se le conoce como variable. Entonces tengo que buscar cuál de estas expresiones corresponde a la palabra variable. ¿Es un símbolo que representa una operación? No. ¿Es conocido como? No, ni idea qué será eso. Es un número que no cambia de valor. Eso es totalmente lo contrario, porque justamente se llama variable porque varía, porque cambia de valor. Es una letra cuyo valor se desconoce. Muy bien, es un número que multiplica una variable. El que más se adecua para variable es una letra cuyo valor se desconoce. Y como justamente se desconoce, tú le puedes dar el valor que tú desees. Entonces, variable iría con es una letra cuyo valor se desconoce. Y lo relaciono. Listo. Pasamos al otro.
Operador matemático. Si bien es cierto, hace un momento, cuando hicimos la parte teórica, no se tocó esa expresión operador matemático, el operador matemático lo hemos usado desde ya hace muchos años, ¿correcto? Y no hablo por mí, sino hablo por ustedes. Lo han usado. ¿Qué cosa es el operador matemático? Se los pongo en una sola palabra y con esta me van a entender. Operador matemático en una sola palabra es el signo. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es el operador matemático? Hay más. Acá está el operador. ¿Correcto? Y sí o no que cuando tú ves este signo, al toque, al ojo, tú te das cuenta que hay que sumar. Igual, si yo te muestro, por ejemplo, este signo de acá, no hay que ser un genio para decir, oye, si veo este signo que se llama menos, pues sé que hay que restar. Si veo este signo, sé que hay que dividir. Esos signos, estos símbolos, esos se conocen como operador matemático. Entonces vamos a buscar. Y justamente en la primera, fíjate, es un símbolo, sí, es un símbolo. Es un pequeño dibujito que representa una operación, por supuesto. ¿Por qué? Porque este símbolo está representando ¿a qué operación? A la división. ¿Correcto? Es rápidamente tú lo identificas, ¿no? Ah, este de acá, voy a dividir. Entonces, el operador matemático o el signo justamente se relaciona con este de acá. Ya está. Pasamos a coeficiente. Recordemos un poquito lo que era coeficiente. Coeficiente era este de acá, ¿no? El que está acompañando a la variable. Acá está otro coeficiente, el 5. Acá está otro coeficiente. Recuerda, por favor, coeficiente no es lo mismo que cociente. Cociente está hablando de una división. Coeficiente no. Coeficiente es una partecita del término algebraico. Y hace un momento también dije, oye, acá el 3, acá tengo x a la 2. Pero ¿qué hay acá al centro? Cuando el signo no se ve, se sobreentiende que hay un por. Entonces, este coeficiente está multiplicando a la variable. ¿Correcto? Vamos a buscar entonces coeficiente en los que quedan. Es conocido como no sé qué será eso. Es un número que no cambia de valor. Es un número que está multiplicando, dice, a la variable. Y eso es justamente el coeficiente. Es un número que está multiplicando a la variable. Acá también. El número, el coeficiente, está multiplicando a la variable. Acá también el coeficiente está multiplicando a la variable. Entonces, coeficiente se relaciona con el último. Listo. Pasamos a constante. ¿Qué cosa es constante? Oye, algo permanece constante en el tiempo. Constante significa que algo no cambia. ¿Correcto? Entonces, rápidamente la palabra constante, en los dos que quedan, es conocido como índice o potencia. Bueno, no sé qué será eso. Es un número que no cambia de valor. Ahí está, pues, clarito. Constante se relaciona con esa de ahí. Listo. Por último, yo podría decir, no, oye, por descarte, exponente tiene que ser este de acá. Es conocido como índice o potencia. Pero ya hace un momento les había aclarado. Exponente es el numerito que está acá arriba, este chiquitito. Potencia es otra cosa. Potencia es el resultado. Cuando tú elevas 5 al cuadrado, que sale 25, 25 es el resultado. A ese 25 se le conoce como potencia. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Por eso que lo voy a dejar en blanco. Ese de ahí no va. Entonces voy a alejarme un poquito para que se pueda apreciar. Listo. Ahí están las relaciones. Número 3. También me piden relacionar. Me están diciendo, oiga, estas 12 cositas que están acá, ¿serán una expresión algebraica o será un término algebraico? Entonces, ¿cómo hago? Hace rato ya les habíamos dicho que para que sea un término, tengo que ver en cuál solamente hay uno. Y una expresión en cuál hay 2, o hay 3, o hay 4, o hay más. Entonces está rapidito. A ver.
y buscamos. Por ejemplo, aquí veo 1, 2. Por tanto, esto será expresión algebraica. Acá, todo esto es uno solo, ¿ves? No se está sumando ni restando con nada. Por tanto, este de aquí es un término algebraico. Este de acá, esto con esto se están restando y luego se está sumando con esto. Por tanto, esto es una expresión, ¿correcto? Acá también, mira, ves, están sumando y restando. Por tanto, es una expresión. Acá no se está sumando ni restando con nada. Esto es uno solo. Por tanto, este es un término algebraico. Este de aquí, esto se está sumando con el de acá. Acá hay dos términos. Entonces, este de acá es una expresión algebraica. El siguiente, 13ABC. Esto no se está sumando ni restando con nada. Por tanto, esto es un término algebraico. El siguiente, acá sí, ¿no? Acá tengo un término, dos términos, tres términos. Por tanto, esto es una expresión algebraica. También podrías decirlo como, oye, acá veo que se están sumando, se están restando, por tanto es una expresión. Acá también igualito, 3n se está restando con m. Por tanto, esto se conoce como expresión algebraica. El siguiente, el 123 y el 17x al cuadrado se están restando. Por tanto, esto de acá es una expresión. Acá hay dos cositas. El siguiente, m a la 3 más n a la 2 se están sumando. Acá hay dos términos. Por tanto, esto es una expresión algebraica. El último, 146a al cuadrado. Acá esto no se está sumando ni restando con nada. Por tanto, esto es un solo término algebraico. Y ahí estaría. En resumen, me alejo un poquito. Y ahí tendrían. Listo.